Romanos capítulo 12, versículo 18. Nos dice la palabra: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y aquí el apóstol está escribiendo a la iglesia de los romanos o de Roma. Tenía que entender la necesidad de que cada hijo de Dios debe de estar dentro del pueblo de Dios buscando que haya unidad y paz. Por eso dice el texto, en cuanto de vosotros dependa, es decir, usar todos los medios habidos y por haber, justos, correctos, piadosos, para nosotros mantener la paz dentro del pueblo de Cristo, mantener la unidad dentro del pueblo de Cristo. Y es lo que queremos tratar en esta mañana. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Y qué peligros podemos tener como iglesia al convivir unos con otros? Porque la iglesia de Cristo está compuesta de pecadores y cada pecador tiene una circunstancia diferente. A veces hay necesidad, situaciones entre los hermanos que debemos de aprender cómo resolver esos conflictos para seguir buscando la paz y el amor entre nosotros. Es decir, nosotros no podemos darle lugar a Satanás en la iglesia a través de falta de dominio propio, descuido en el amor, no buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque es como el cuerpo humano. Si usted come en cualquier lugar y usted no se cuida del alimento que come, terminará enfermo. Y eso sucede con la iglesia. La iglesia termina enferma cuando en el día a día, marchando hacia Sion, la celestial, tiene diferencias problemáticas entre ellas y no sabe cómo resolverlo. Entonces, tenemos que aprender cómo resolver las dificultades que día a día se presentan de forma normal. Pues estamos en este mundo y tendremos aflicción. Y es importante, hermano, entender qué Dios espera de nosotros como iglesia, para nosotros poder resolver toda dificultad, toda necesidad entre hermanos, pero también viéndolo como un cuerpo. La iglesia se va a tener que enfrentar al mundo en diferentes situaciones y la iglesia tiene que saber dar una respuesta sabia y bíblica. Vamos a ver, según el material que les entregué allí, estamos llamados por el Señor, en el slide número 2 de la hojita, cada hijo de Dios debe de estar procurando la paz en las relaciones con los demás. Cada uno de nosotros debe de estar procurando la paz, el amor, los unos a los otros. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Y usted le encuentra ese término en Mateo capítulo 5. Nos dice la palabra allí, lo voy a leer brevemente. Mateo capítulo 5. Versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El creyente debe de ser un pacificador, no un pacifista.
Un pacifista, no importa lo que tenga que hacer, él quiere la paz, ya sea ignorando la verdad o afirmando una mentira, no importa los medios. Ese es el pacifista. El pacificador es aquel que va a usar los principios del reino, los principios de las Escrituras, para mantener la paz en medio del cuerpo de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. Pablo, al llamar a la iglesia en Romanos capítulo 12, versículo 18, les está exhortando que ellos deben de aplicar este principio que Cristo nos ha dejado en el Sermón del Monte. En cuanto dependa de ti, procura hacer todo tipo o esfuerzo para mantener la paz y la unidad del cuerpo de Cristo. No podemos, hermanos, ser los primeros en tirar la piedra para dividir el pueblo de Cristo. No podemos ser instrumentos nosotros para que Satanás gane ventaja en mi relación con mi hermano. ¿Qué yo debo procurar con mi hermano en la fe? La paz. ¿Qué debo procurar con mi familia, con mi esposo, con mis hijos? Algunos creyentes, otros inconversos. En cuando dependa de mí, buscar la paz. Yo siempre debo de estar dispuesto a que haya paz, unidad, perdón y amor. Yo siempre debo ser el primero como hijo de Dios en buscar esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, es una responsabilidad de nosotros ser hombres y mujeres que procuremos la paz, no una ficticia, no una mentirosa, es decir, basando la paz en mentiras, basando la paz en ocultar el pecado. Eso no lo pide el Señor. En cuanto dependa de ti. Hablando también de que yo debo ser responsable de que la paz se mantenga sobre la unidad de la verdad, sobre el amor fraternal, sobre la verdad. Es decir, que no es una paz basada simplemente en sentimientos. Vamos a ver, hermano, en el tercer slide que ustedes tienen allí, las respuestas que comúnmente damos a los conflictos. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? En primer lugar, como pueden ver aquí, en primer lugar, amenazamos. Tú me la vas a pagar. Le tenemos cuenta pendiente al otro. Mantenemos una lista de cosas que no se han hecho para poder amenazar y decir, mira, aquí está tu irresponsabilidad. Esa es una forma pecaminosa cuando hay un conflicto. ¿Cómo tú respondes al conflicto? ¿Lo ves tú como un obstáculo? Como pueden ver aquí en segundo lugar, es una brecha ya. Hay un conflicto y cuando hay un problema entre tú y otra persona, ya perdiste la relación con esa persona. Ya te hiciste enemigo de esa persona. Ya no puedes restaurar esa relación. Esa es una manera de ver el conflicto y tratar un conflicto. A veces nosotros, cuando vemos los problemas o los conflictos en nuestra casa, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, en la iglesia, lo vemos como el conflicto, como una ruptura. Ya, a partir de hoy no vuelvo a hablar con Juan. Rompí relación con Pedro. Ya María y yo no volvemos a hablar más nunca más. Y lo vemos como un obstáculo, un problema en nuestra vida. Algo que ya se convirtió en algo imposible de vencer.
Entonces, estas dos primeras opciones que vemos aquí son métodos en los que nosotros comúnmente estamos involucrándonos. Cada vez que tenemos una dificultad con alguien, lo vemos como una amenaza, o salimos corriendo, huimos de esa persona, o la atacamos. O la atacamos. Y cuando usted ve algo como una amenaza, ya usted no lo está percibiendo ni como un hermano de la fe, ni como un hijo suyo, ni como un esposo, ni una esposa. Es una amenaza. Es un problema peligroso para ti. Si tú miras los conflictos así, vas a terminar destruyendo a tus hijos. Vas a terminar destruyendo tu relación matrimonial. Y vas a terminar dividiendo la iglesia. Porque hay conflictos dentro de la iglesia. Hay conflictos dentro de los matrimonios. Si cada vez que tú tienes un conflicto con tu esposa, tú lo ves como una amenaza, tú te vas a estar cambiando de mujer como te cambia de camisa. Un conflicto con María, la dejé. Un conflicto con Pedro, con Lucía, la dejé. Un conflicto con... Usted se va a estar cambiando de esposa, igualmente la mujer. Si usted ve a un hermano de la iglesia con el cual usted tiene un conflicto y usted lo ve como una amenaza, usted no va a querer tener relación con esa persona. Va a huir, se va a separar y terminará hablando mal de esa persona, destruyendo a esa persona, porque es una amenaza. Piénselo de esto, es una amenaza, entonces usted se defiende de esa amenaza. Igualmente con el obstáculo. Pero si nosotros observamos que cada conflicto más bien puede ser una oportunidad de la gracia, una oportunidad que Dios nos da para nosotros madurar, crecer, para nosotros aprender a amar, no como amamos en el mundo, sino como Cristo nos llama a amar. Cuando usted observa el conflicto, los problemas, dependiendo de cómo lo trate, así va a ser la solución o va a ser el empeoramiento. La dificultad va a crecer más. Profundicemos un poquito en cada uno. No vamos a ser muy profundo, pero lo vamos a ver en algunos detalles. Cuando usted ve en un problema, un conflicto, y toma la mala decisión de escapar del conflicto, usted se tapa los oídos, usted no quiere tener ese problema. Usted está tratando de huir. Y usted va a utilizar el desinterés, va a utilizar la mentira, va a utilizar cualquier obra de la carne con el objetivo de huir del conflicto. Usted, a un problema de amenaza, usted quiere salir, usted quiere escapar. A una dificultad con un hermano, con una hermana, con un hijo, con una hija, con el esposo, usted quiere escapar. Cuando utilizamos esto, no tenemos interés. No tenemos interés de resolver el conflicto. No nos interesa. No queremos dificultades. ¿Cómo escapamos? Negando el problema. Aquí hay algunos pasajes. 1 Samuel capítulo 2. Es un muy buen ejemplo. Lo voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a
a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Oiga eso. Elí escucha que sus hijos están fornicando, que sus hijos están robando, sus hijos están haciendo todo tipo de diablura. Y en vez de enfrentar a sus hijos, amonestarlos y hasta quitarle el ministerio como sacerdotes que eran, porque eran dos impíos, miren con qué suavidad él los trata. No, mis hijos, yo no quiero escuchar eso de ustedes. No hagan eso, mis hijos. Como que los muchachos habían tropezado con una simple piedra. Levanten los pies, mis hijos, que se van a romper, se van a dañar los zapatos. No miraba el problema que había como algo grave. Elí estaba ignorando, escapando de la situación con sus hijos. Porque estos muchachos estaban haciendo cosas graves. Versículo 22. Se acostaban con las mujeres que servían. Estaban fornicando. Estaban destruyendo el testimonio de Dios delante de su pueblo. Porque ¿quiénes eran esos muchachos? Dos sacerdotes fornicando. Y el pueblo lo sabía. Y Elí lo sabe. Estos muchachos estaban haciendo cosas horrendas y no era lo único. Si usted sigue leyendo el pasaje, por el tiempo no lo vamos a leer, va a encontrar que ellos les robaban al pueblo de los alimentos. Tomaban los alimentos antes de que se hiciera el proceso de la adoración o de la ofrenda al Señor. Hermano, estaban haciendo cosas serias. ¿Y qué hacía el padre? Escapaba del problema. No lo quería enfrentar con las escrituras. No lo quería enfrentar bíblicamente. ¿Y qué pasaba con el problema? Crecía. Estos muchachos llegaron a un punto tal en que Dios terminó matándolos por su maldad. ¿Dónde estuvo el problema mayor? Que su padre lo supo y escapaba del problema. No quiso enfrentar bíblicamente el problema. En segundo lugar, Génesis capítulo 16, versículos 6 al 8. Lo tienen ahí en la hojita, pueden ir buscando los pasajes. Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Ahora era Sarai que tenía problemas. Sarai tenía problemas y ella, en vez de enfrentar la situación correctamente, sale huyendo. Cuando resolvemos los problemas, huyendo de los problemas, negando los problemas, no estamos dando una respuesta bíblica. El problema no va a desaparecer. Va a seguir ahí, creciendo. El mal no desaparece con el tiempo, crece. Si tú escapas del problema y no lo tratas con las escrituras, el mal crecerá a tal punto que tendrás que sufrir junto con los que hacen el mal las consecuencias. No es escapando que se resuelven los problemas, no es matando a la persona o suicidándose. Hay personas que se suicidan para salir de un problema o matan a otro. El problema me lo está ocasionando Juancito. Yo lo voy a arreglar a Juancito. Y le pago a un mercenario, ¿cómo llaman a estas personas que?
a un sicario para que me mate a Juancito, para que me quite el problema que yo tengo delante, matando. O si yo tengo mucho problema, yo me mato, me suicido. Es una manera de escapar, pecaminosa, perversa, que no agrada a Dios, no glorifica a Dios. Usted no puede quitar la vida a otro, pero tampoco se puede quitar usted la vida. Eso es pecado. Y es una manera de escape. Lo único que tú has logrado es que el problema sea mayor ahora. Porque te has involucrado en una actividad delictiva. Ahora tú eres un asesino. Entonces el problema no ha desaparecido. Tú lo que has hecho es que lo has aumentado. El conflicto, cuando lo ves como una amenaza y lo respondes como un escapando del conflicto, no lo has resuelto. Otra manera, cuando veo el conflicto como un obstáculo y lo ataco, el conflicto. Yo voy a atacar ese conflicto. Voy a atacar. Esto es una respuesta usada por personas que están más interesadas en ganar en el conflicto. Yo le voy a ganar a fulanita, a Perencejo, a Pedro, a Juan. No le interesa preservar la relación. Si es un hijo, no le interesa restaurar a su hijo. Si es un esposo, una esposa, no le interesa restaurar a la esposa. No, lo que quiere es ganarle. Demostrar que él o ella puede más que el otro. Ese es el tema. Por eso atacamos. Y la foto que usted ve ahí es de un hombre con una piedra. No se ve muy bien, porque la pantallita no me ayuda mucho. Pero es un hombre con una piedra atacando al otro para ganarle. Queridos hermanos, cuando escapamos atacando, utilizamos diferentes formas. Una es, utilizamos jueces. En vez de yo venir a la iglesia y pedir a las autoridades por las escrituras, esto es lo que las escrituras demandan, ayúdenme con este problema, yo no lo quiero resolver así. Yo no voy a la iglesia, no voy al pastor, voy a un juez. Cosa que Pablo tuvo que amonestar a la iglesia de los Corintios, porque entre hermanos, en vez de ir a los pastores, iban a los jueces. Y Pablo pregunta, ¿y es que no hay hombre piadoso en la iglesia que puedan resolver ese conflicto? Que puedan buscar a un testigo de la iglesia y que puedan resolverlo procurando la paz, la unidad del cuerpo. Es el texto de 1 Corintios 16 que tenemos allí, esa amonestación. Voy a leerlo brevemente. 1 Corintios 16. 6, sí. 1 Corintios 6. Versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pero ¿cómo va a ser que tú, siendo cristiano, teniendo un conflicto con un hermano de la iglesia, con un hijo tuyo, con tu esposo, si tú eres cristiano, lo primero que tienes que buscar es la ayuda de la iglesia? No ir ante un juez en primer lugar. Primero busca la ayuda de la iglesia. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? No, que es un problema económico. ¿Y qué importa? Vaya a la iglesia. Los principios más básicos se pueden aplicar. Ven acá, Pedro, tú tienes una deuda con el hermano Juan, porque usted no le paga, usted no ha cumplido su palabra, eso es pecado, mi hermano, usted está siendo deshonesto con esa persona que necesita su dinero, páguele. Y si la iglesia lo amonesta y esta persona, que puede ser un miembro de la iglesia, se siente humillado porque fue amonestado, eso es lo que Dios quiere.
que se arrepienta de su pecado. Queridos hermanos, yo veo algo muy mal entre nosotros. Y es, hablando de nosotros aquí en todo Honduras, nos guardamos los problemas y no buscamos ayuda. Y el problema no se resuelve. Crece. No aplicamos los principios de la palabra. Y el conflicto no se resuelve. Y usted termina yéndose de la iglesia para otra iglesia. Y usted termina peleando con esa persona. Y usted termina con una enemistad de años. Dentro de la misma iglesia la gente no se habla. Dentro de la misma iglesia la gente no se relaciona. Usted lo ve viviendo como islas, separados, porque no aplican los principios de la palabra para resolver los conflictos. No se perdonan, no se aman. ¿Y cómo crece esa iglesia? No crece, no puede crecer, porque sus miembros tienen una animadversión, siempre tienen algo en contra de. Y usted ve que por eso son los relajos sarcásticos, las burlas hirientes que se hacen unos con otros. Fulano, ese no sirve ni para la basura. Y lo decimos para que ese fulano nos escuche. Y se lo decimos a otros hermanos. Porque tenemos un problema en nuestro corazón que no hemos querido resolver bíblicamente. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, y yo odio al hermano Juan, ¿cómo salen mis palabras hacia Juan? Hirientes, con amargura. Queridos hermanos, estás usando el método de la carne llamado ataque. Y tú vas a agredir a esa persona, verbal, emocional, vas a agredir. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamado de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que le dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Oiga eso. Personas que tuvieron un conflicto con Esteban, aparte ellos personalmente, como estaban molestos con Esteban, buscaron a hombres que lo acusaran falsamente. Y entonces lograron que el pueblo o un grupo del pueblo allí hiciera un revoltillo ahí, una discusión. Ellos provocaron todo eso. Y al final llevaron a Esteban a los ancianos. Hermanos amados, miren todo lo que esas personas que tenían un problema personal con Esteban hicieron para que al final mataran a Esteban. Al final lo mataron. Buscaron personas que lo acusaran falsamente. Alborotaron al pueblo, a todo el pueblo. Tercer lugar, le hicieron un juicio. Y en cuarto lugar, lo terminaron matando. ¿Cómo podemos convertirnos nosotros en personas que agredan a otros creyentes? ¿Y cómo podemos dividir la iglesia porque no estamos de acuerdo con algo o estamos molestos con una persona? Tengo problema con María y María me ofendió. Y entonces hago que toda la iglesia mire a María como una inconversa. Y María no es inconversa. Tal vez tiene falta de dominio propio. Tal vez le falta tacto al hablar.
le faltan muchas cosas, como me faltan a mí y te faltan a ti. Pero nosotros podemos dividir la iglesia o convertir la iglesia en un juzgado y condenar a esa mujer que es una pecadora igual que yo, pero como yo tengo un problema en mi corazón, yo lo uso para destruir. Amado hermano, estamos usando el ataque, la agresión, como una manera de resolver un conflicto. Y eso no glorifica a Dios. Eso no agrada al Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? Dios nos llama a procurar la paz y la unidad de Cristo en el cuerpo de Cristo. Podemos resolver los conflictos de forma privada y personal. Usted no tiene que estar buscando grupos que la apoyen o lo apoyen en lo que usted piensa. No, esa no es la manera de resolver un conflicto. Usted no tiene que estar hablándole a otros del problema que tiene. No, esa no es la manera de resolver un conflicto. Usted, en primer lugar, puede pasar por alto la ofensa. Mire lo que dice Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Yo puedo dejar pasar por alto esa ofensa y ignorarla. Una persona que llegue y me hable ásperamente, una persona que me trate, que me desprecie, yo puedo dejar pasar por alto eso. Queridos hermanos, hay personas que necesitan crecer. No han crecido espiritualmente. Son inmaduros en la fe. Y desde que tú le haces cualquier cosita, pelean como si fueran enemigos. Y a la semana siguiente, tú la ves que ya hasta se le olvidó el problema. Y te saludan con mucho amor. ¿Usted no ha visto eso en el matrimonio? Que un día el hombre pelea porque esta comida no me gustó y qué sucedió con esta comida que a mí no me gusta así. Y ya en la noche el hombre se le olvidó la comida. Ya él viene a abrazar a la esposa, a darle su beso y su abrazo. Y la esposa todavía está molesta por lo de la comida de la tarde o de la mañana. Hay personas que son así. Hay personas, hermano, que no tienen dominio propio. Y tú tienes que ser paciente, con amor amonestarlos. Tus hijos se levantan contra ti, se airan contra ti, te atacan, y tú puedes pasar por alto esa ofensa. Y luego, cuando ellos están tranquilos, llamarlos, ven acá, tenemos que hablar. No tenemos que atacar, ignorar el asunto, no. Pero hay una respuesta bíblica que tenemos que dar. No tenemos por qué convertir nuestros hogares en una guerra. No la convirtamos, hermanos. Le estamos dando lugar al diablo. Satanás se va a aprovechar y va a destruir mi vida, la vida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. Si cada vez que tu esposo deja la toalla o deja su zapato tirado en la sala, tú vas a armar una guerra, esa casa va a ser un terreno difícil de vivir. Ahí no se va a poder vivir. Si cada vez que tú ves una dificultad y te aterras y empieza una batalla y comienza a tirar plato y comienza a dar puñetazo o a maldecir o a decir cosas con la boca, en esa casa no se va a poder vivir. El testimonio de Cristo, tu propia vida como cristiano, tú no vas a crecer espiritualmente. Te vas a estancar. Por eso, amado hermano, miremos el ejemplo de las Escrituras. Tomemos la decisión, hermanos, de confiar en el Señor. Los métodos de Dios son los buenos. Son los buenos. Son los que le glorifican. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 23.
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Queridos hermanos, Dios conoce el corazón. Él está escuchando tus palabras, pero Él está mirando tu corazón. Él está escuchando cuando tú cantas, pero Él está mirando también la amargura, el dolor de tu corazón, el enojo de tu corazón. ¿Qué espera el Señor? Óyeme, la ofrenda puede esperar. Deja la ofrenda y ve. Resuelve el conflicto. Enfrenta de forma amable. Oiga bien, amable, con la gracia del Espíritu, de la amabilidad, de la bondad, de la compasión, del dominio propio. A veces uno con otra persona, tal vez un hermano de la iglesia, con un compañero de trabajo, uno tiende a tener más control. Pero ¿cómo perdemos el control con los hijos o con la esposa o con el esposo? Lo perdemos rapidito. ¿Cómo perdemos el control con un familiar? Y explotamos. Y lo único que hacemos es que nos alejamos de esa persona, porque estamos utilizando una actitud pecaminosa, una obra de la carne, la que siempre hemos usado en el mundo. Pero si somos hijos de Dios, creyentes, Dios nos llama a que nosotros actuemos y vivamos en el Espíritu. Es una lucha en el corazón, claro que sí. Yo no soy santo en el sentido de que todo lo hago de manera perfecta y sin pecado. Yo soy cristiano y soy santo porque Cristo me salvó, pero tengo una lucha con mi pecado remanente. Tengo una batalla con ese orgullito que está ahí todavía. Y yo oro, Señor, dame un hombre humilde, hazme un hombre humilde. Pero qué difícil se me hace ser humilde. Esa es la realidad. No podemos evitar olvidar eso. Hay un pecado remanente que aún está allí tratando de alarnos hacia el mal. Él no tiene poder porque ya Cristo nos salvó y nos libertó. Pero Él sigue insinuándonos, aconsejándonos mal, dándonos malos consejos. Hermano, no sigamos el consejo del pecado, del diablo, del mundo, de los falsos amigos que nos dicen, destruye todo, deja ese hombre, acaba con todo. No te dicen así, ¿verdad? No te dicen acaba con todo, pero te dicen coge la maleta y vete, que es lo mismo al final y al cabo. Deja ese hombre, deja esa mujer, destruye tu matrimonio, destruye tu relación de 20, 30, 40 años. Eso es lo que te están diciendo. Destruye tus hijos. Eso es lo que te están diciendo. Esos malos consejeros deben ser confrontados con las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Eso le agrada al Señor. Lo que tú estás haciendo y diciendo. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno, dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa, porque es un rebelde, y si rehúsa escuchar los testigos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar la iglesia, ya tú sabes que es un impío. Es un inconverso. Dice, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esa persona necesita el proceso bíblico. Nosotros, hermanos, al huir
al atacar, nosotros nos estamos rehusando como creyentes a usar el proceso bíblico. Nos rehusamos y en consecuencia Dios no nos bendice porque somos incrédulos a la palabra y no estamos obedeciendo. ¿Qué necesita el conflicto que tú tienes? El proceso bíblico. Mateo 5:23, Mateo 18:15. Necesita el proceso bíblico. A solas repréndele con amor, buscando la restauración. Yo quiero la restauración de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de la esposa, de los hijos, del vecino. Yo quiero la restauración porque está en peligro. El que está pecando contra mí, es él el que está en peligro del juicio de Dios. Yo no estoy en peligro porque yo estoy recibiendo el daño que otro me está haciendo. Él está en peligro y Dios quiere usarte a ti que estás recibiendo el daño para restaurarlo. Ve y repréndele. Solos. ¿No escuchó? Busca un testigo al que esa persona respete para que delante de otro testigo esa persona sea amonestada. Porque la amonestación va a causar vergüenza, va a causar dolor. Pero tú le amonestaste en persona, personalmente, a solas, y no hizo caso. Tú necesitas seguir el proceso bíblico. Y si no yo al testigo, y respeto a ese testigo, entonces yo te voy a llevar a la iglesia ahora. Yo voy a seguir el proceso. Porque yo sí soy cristiano, y yo quiero resolver esto. Y me reúno con el pastor, tengo esta situación, ya he hecho este proceso, he hecho esto. Esa persona no escucha. Bueno, vamos a sentarnos con esa persona. Y el pastor se sienta con las dos personas. Tratar el conflicto frente a frente, bíblicamente por las escrituras. Y si aún así esa persona no se arrepiente, amado hermano, la iglesia lo va a señalar como un impío a esa persona y lo pondrá en disciplina. En una disciplina privada, posiblemente, si eso nada más se queda entre las personas, o una disciplina pública, si eso ha trascendido y ha afectado el nombre de Cristo. Es decir, que la cosa se va a poner complicada para el que ha pecado y no se arrepiente. Y si esa persona, aún con la iglesia disciplinándolo, entonces la iglesia lo expulsa y es considerado como un impío. Yo, el afectado, el cristiano, que he sido afectado por ese impío, que ya se sabe que es un impío, ahora yo sí puedo ir donde un juez, porque ya se hizo el proceso bíblico y se ha demostrado que esta persona es un converso. Ahora yo voy ante un juez. Ven acá, señor juez, estas son mis evidencias. Hermano, hay un proceso bíblico, pero si uno lo que hace es que ataca al esposo, a la esposa, a los hijos, al hermano, yo no empecé bien. Si yo lo que hago es que huyo, evito el conflicto, yo no estoy actuando sabiamente. Hasta en cualquier tipo de relación siempre puede haber un mediador. Hasta en los negocios, hermano, puede buscar un mediador y se busca mediador. Usted ve las situaciones políticas, los problemas políticos grandes, se busca un mediador, alguien que medie entre las partes, a las que ambas partes respeten y se sujeten a ese mediador y a lo que se va a proponer. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque se quiere resolver el conflicto. Cuando tú atacas al hermano o atacas al esposo o a los hijos o a la persona con quien tenga el conflicto, tú no quieres resolver el conflicto, tú quieres ganar. Cuando tú huyes para no tratar el conflicto, tú no quieres resolver el conflicto. Tú te quieres esconder, tú te quieres cuidar y eso no va a glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros busquemos la paz y para eso en muchas ocasiones
necesitaremos buscar ayuda. Debemos buscar asistencia que la Biblia nos da. Si yo puedo resolver mi problema personalmente, bien. Si es la primera vez que me siento con la otra persona y converso, se puede resolver, bien. Gloria a Dios. Aplicamos el principio de la palabra y Dios se glorificó. Pero si no es así, necesito a un testigo, a alguien que nos ayude a mediar el asunto. Necesitamos la ayuda. Y es el mismo texto de Mateo 18:6 que leímos hace un momentito. Perdón, ahí dice 6, pero es Mateo 18:16. Si no te escucha, lleva contigo a 1, 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Dios quiere que haya una mediación, puede haber un arbitraje. Hay conflictos de negocios en el que hemos dado nuestra palabra y ahora las partes hay una parte que no ha cumplido o está inconforme. Busque a alguien que sea el árbitro entre esas dos personas en el negocio para que puedan resolver el problema sin ir a un juez, para que se pueda resolver el problema entre ustedes. Una mediación o un árbitro es una forma para resolver el problema entre dos, para que se puedan escuchar. Parte 1, hable, escuche parte 2. No, que yo quiero, no vas a hablar hasta que la parte 1 no hable, escucha. Y el árbitro está mediando. Espérese, usted no le toca ahora, ya usted habló, ahora le toca la parte 2, hable usted. Muchas veces los problemas se resuelven escuchando. Pero yo creía que tú me habías dicho tal cosa. No, yo nunca te dije eso. ¿Un malentendido? ¿Entendió mal? Mi amor, tráeme una carnita. Y ella le dijo carnita. Y él trae cerdo. Pero yo no te pedí cerdo. ¿Y por qué tú traes cerdo? Tú me dijiste una carnita. Yo traje cerdo. Pero tú sabes que la carnita es la de pollo. Mi amor, ¿cómo va a ser la carnita de pollo? Y ahí se arma un conflicto que puede durar un día, una semana, un mes, hablando solamente de la carnita. Si se escuchan el uno al otro, fue un malentendido. Deje pasar por alto esa ofensa. Olvide eso, no le dé importancia. Otra forma de buscar ayuda es lo que decíamos, la disciplina eclesiástica, en la que la iglesia se involucra. Pero amados hermanos, tenemos que buscar ayuda. Dios espera, según Romanos 12:18, que busquemos la paz. Tenemos que procurar la paz. En cuanto dependa de nosotros, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. A mí no me molesten. Esa actitud es una actitud de huir. Y no vas a resolver el conflicto en tu corazón con la otra persona. No es la actitud correcta. Tenemos que ver cada conflicto como una oportunidad, en primer lugar, para nosotros aplicar el amor de Cristo a otros, para dar testimonio del amor de Cristo en mi propio corazón. Entender que los conflictos nos van a ayudar a glorificar a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Pero también vamos a poder crecer si aplicamos el gozo, el amor. Hermanos, a veces Dios trae conflicto a nuestra vida para señalar áreas en nuestro corazón que no están bien. Personas que pierden el gozo por cualquier tontería. Hay un problema ahí en ese corazón. ¿Por qué hay tanta queja en tu corazón? Hay que tratar con eso. Y Dios quiere tratar con eso. ¿Por qué hay falta de dominio propio? Tú explotas. Ay, porque yo no tengo pelo en la lengua.
Esa es la frase de un inconverso, no de un cristiano. El creyente debe tener dominio propio. Hermano, usted puede ser franco en amor. Usted puede decir con franqueza lo que piensa, pero con respeto y amor hacia el otro. Porque Dios quiere que nosotros seamos francos, pero eso no significa pisar al otro, ni patear al otro, ni decirle bruto al otro, ni ladrón en su cara. Eso no está bien, es una ofensa. Y cuando tú ofendes al otro, ya no importa la franqueza, ya es un problema entre dos personas. Por eso, la franqueza debe ser gobernada por el fruto del Espíritu: dominio propio, amor, paz, bondad, misericordia, mansedumbre. Es decir, el fruto que el Espíritu Santo produce. Ay, mira, fulanito, quiero hablar contigo. Yo necesito ser franco contigo. Dígame, hermano. Mire, hermano, a mí me molestó cuando usted hizo esto. Me sentí mal por esto, por esto, por esto. Sin ofenderlo. Decir la cosa con franqueza. Cara a cara. ¿Procurando qué? La restauración. Escuche bien. Yo quiero su restauración. Yo simplemente no la voy a tirar todo el agua fría. Yo voy a esperar que él responda. Bien, le dije lo que quería decirle. Ahora dígame que quiero escucharlo. Ya lo amonesté. No voy a salir corriendo. Papá, le voy a decir todo y salgo corriendo. No, no, no. Usted se va a quedar ahí esperando su respuesta. Mire, perdóneme. Y si confía su pecado, o por lo menos, si no es pecado, sino que te da una respuesta que tú ves que es plausible. Ok, mire, fue que yo me equivoqué, que yo tuve este problema, que yo no le dije, pero yo me enfermé, o lo que sea que tenga que responder. Entonces, pero usted sabe que usted me puede llamar. Yo me quedé esperando, eso se dañó. Mire, yo perdí dinero, yo perdí tal cosa. Y entonces ahí se puede hablar de lo sucedido. Esa es la manera correcta, hermano. Pero si ha habido pecado, esa persona debe de arrepentirse y pedir perdón. Y si la persona pide perdón y se arrepiente, ¿sabe qué usted tiene que hacer? Perdonarlo. ¿Eso quiere decir que ya se te va a borrar de la mente? No, no se te va a borrar de la mente. Porque a mí me ha pasado. No se me borra la mente. Ahora, cuando yo sé que yo, para poner un ejemplo, a Ledin le he amonestado y él me pidió perdón y nos abrazamos y eso terminó ahí. Cuando mi mente se recupera esa idea otra vez, o Satanás la trae para volver a hacer un remolino ahí, yo traigo a mi mente, sí es verdad, pero ya lo arreglamos. Ya yo lo amonesté, él me pidió perdón, yo lo perdoné. Sí es verdad que tuvimos ese problema, pero ya eso se resolvió. La paz vendrá como resultado de haber resuelto el conflicto a la manera de Dios, perdonándolo, dejándolo pasar, tratándolo bíblicamente. Queridos hermanos, voy a concluir aquí, pero que el Señor nos ayude. Esta era una historia que quería hablar sobre los puentes, de la necesidad de siempre buscar oportunidades para edificarnos. Siempre busca una oportunidad para mostrar su amor al otro. Mientras más tú busques oportunidades para mostrar tu amor al otro, más fácil será resolver el conflicto. Porque si tú, para poner un simple ejemplo, si tú recuerdas siempre que ese hermano es el que te llama cuando tú estás enfermo, que ese hermano es el que te ayuda cuando tú tienes una situación de dificultad, que ese hermano es el que te saluda, que ese hermano es el que te da tantos beneficios, tantas bendiciones en un conflicto con ese hermano, va a ser más fácil resolverlo, porque tú tienes muchas formas de llegar a ese hermano, muchos puentes, has hecho muchas
buenas relaciones. Por eso, hermano, es que es importante que el amor entre nosotros lo cultivemos más y más y más, nos sirvamos más y más y más, cuidemos unos de otros más y más, porque son puentes. Si se cae un puente, hay otro para llegar donde esa persona. Si se cae otro puente, hay otro para llegar a esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer con el esposo, con la esposa, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia. Porque los puentes nos permiten tener comunicación. Forma más puentes. Forma más relaciones con tus hermanos. Visítalos. Recuerda su cumpleaños. Recuérdale cuando está enfermo. Llámalo. Llévale algo cuando está enfermo. Para que sean puentes que te permitan resolver los conflictos más fácil. Porque tendremos conflictos. Eso es lo normal en un mundo lleno de pecadores, en una iglesia, en una familia llena de pecadores. Mientras más relaciones tengamos, más tema del que hablar, más fácil se van a resolver los problemas. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga con esto. Vamos a orar para concluir. Padre, queremos implorarte que tú bendigas nuestras almas y nos permitas entender tu palabra, de tal manera que podamos aplicarla en nuestros corazones y resolver aquellas áreas en las que ciertamente necesitamos la intervención tuya para tener paz, gozo, esperanza y deleite en ti. Bendícenos y ayúdanos. Danos un corazón de fe para creer tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.